preguntas que tengan, que hayan reflexionado sobre la conferencia y les haya salido alguna duda que tengan. Estoy revisando las preguntas de YouTube. Una de las preguntas que me hicieron por YouTube referente a la plática anterior. Una de esas preguntas fueron muchas las que me hicieron por YouTube, y pues creo que vale la pena mencionarlo aquí por si no las leyeron ustedes. Hablamos un poco sobre las naves que se pasan de un plano a otro, que eso ya está demostrado en videos actuales, que de repente desaparecen. En las cintas de celuloide anteriores, ya de hace algunas décadas, transcurrían 24 cuadros por segundo, entonces estaba la nave cuadro, y en el otro cuadro, en un 24avo de segundo, desaparecía. Entonces, no es que se desplazara a una gran velocidad, sino que se sumergen en una cuarta dimensión. ¿Sí? Se sumergen en una cuarta dimensión. Y les comentaba que algunas naves tienen una especie de tablero y colocan sus manos y a través de los chakras de las manos, pues logran transferir la conciencia a la nave. Es increíble cómo la conciencia de estos seres se transmite a la conciencia misma. Más bien la nave se fusiona con la conciencia de estos seres. Y por eso les comentaba que ningún terrícola, decía el maestro Samael Aun Weor, ningún terrícola podría manejarlas, pues sería como una nave borracha, o sea, de un lado para otro, para atrás, se va en picadas, etcétera. O sea, no hay un equilibrio en la mente, ¿sí? No hay un equilibrio y pues no se puede controlar. Pregunta que tengan. ¿No hay preguntas? Ok, la pregunta que me hacen: ¿para qué sirven los chakras de las manos? Dice, ¿para qué sirven esos chakras de las manos? Bueno, miren, los chakras de las manos, por la pregunta que me están haciendo, los chakras de las manos tiene varias funciones, pero en donde se detecta, permítanme, es que está entrando más gente y tengo que darles entrada. Sí, vamos a ver. Cuando se detecta una función en los chakras de las manos, es por un fenómeno que sucede. Las personas que trabajan con su energía creadora, es común que se cometan errores. Aquí hablamos que tenemos que manejar un artificio para poder sublimar nuestras secreciones glandulares, hormonales, y de esta forma revitalizar el cuerpo etérico, revitalizarlo, y con esto beneficiar al cuerpo físico, darle más fuerza, más vitalidad, darle juventud. Pero es normal que se cometan errores durante la práctica de la sublimación de la energía creadora. No es el momento de hablar sobre esto, pero me están preguntando y tengo varias preguntas relacionadas. Entonces, cuando se cometen errores, por lo general vienen impulsos volitivos egoicos. Lo que es el centro emocional y más que nada la mente deben de estar en el aquí y ahora, y únicamente concentrados en fuerzas superiores que son la Madre Divina y el Padre Interno. Concentrada la mente en estos dos seres internos, partes de nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos desdoblamientos de estas partes que les acabo de mencionar. Estas son partes superiores, inteligencias divinas que están por encima de nosotros y que rigen nuestras vidas. Incluso la muerte también la determinan. Todo, el nacimiento y la muerte. Entonces, muchas veces, como decía Paracelso, es normal que se cometan errores.
durante el trabajo de esa energía creadora. Es normal. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, tenemos un ego adentro, pero hay que luchar y esforzarse para tener cuidado. Como una vez dijo la Madre Divina, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado, cada quien tiene la suya propia. Y esto es porque cuando hay estados psicológicos o emocionales equivocados, hay un principio activo, un potencial activo en nuestra energía creadora que se le llama alma metálica, ¿sí? Se le llama alma metálica del esperma que tienen la mujer y que tiene el varón. Entonces, cuando hay esos errores internos, psicológicos, emocionales, que no se tiene un verdadero estado de veneración, de devoción, de respeto, ¿sí? Ocurren permutaciones que cristalizan en almas metálicas, ¿sí? Y crean partículas densas, y sucede que esas creaciones imperfectas o permutaciones equivocadas se irradian por las manos. Y dice Paracelso que cuando sucede eso, dice, es muy normal que el alquimista se equivoque y cometa errores. Es muy normal, por esas mismas imperfecciones que tenemos, que hay que controlarlas. Por eso se dice que tenemos que tener hay que estar conscientes, estar en recuerdo de sí. Pero ese recuerdo de sí en realidad es el recuerdo de nuestro real ser interior, el recuerdo de nuestro Padre interno, el recuerdo de nuestra Madre Divina interna, ¿sí? ¿Para qué? Para que la mente esté polarizada en algo superior y haya esa sublimación de esa energía. Porque de otro modo, si no existe ese sentimiento, esa emoción, no vamos a hablar de sentimiento, porque un sentimiento muy burdo, es externo, y es más que nada una emoción de tipo superior, que está más allá de un simple sentimiento, ¿sí? Que son cosas muy distintas. Entonces, se crean ciertas almas metálicas que se transmiten por las palmas de las manos, y se irradian, y son una especie de pulgas, así dice Paracelso, que provocan una desesperación a manera de picazón. Es una rasquiña que invade a las gentes. Aquí ya me voy a entretener un poco en esta cuestión. Es una rasquiña que invade a las gentes, en que se tallan en forma desesperada, porque son pulgas, como pulgas que provocan comezón, y son partículas, almas metálicas que se vienen a crear y se irradian a través de las manos. Esto es cuando se están cometiendo errores, pero cuando se está trabajando en forma correcta, hay más gente que quiere ingresar. Pero cuando se está trabajando en forma correcta, en ese trabajo con la energía creadora, las manos se irradia cierto tipo de energía que en primera fase puede servir para curar. Puede servir para curar, para erradicar larvas del organismo, del cuerpo etérico, a través de los pases magnéticos que normalmente se habla de esto. Y ya hablando de palabras mayores, hay efluvios a través de las yemas de los dedos y las manos de los verdaderos alquimistas, aquellos que ya realizaron la gran obra, un San Germain, un Fulcanelli, etcétera, y que ellos verdaderamente pueden transformar la materia a través de los efluvios de sus manos, ¿sí? Pero personas terrenas comunes y corrientes como nosotros, que cometemos errores, cristalizan como pulgas, se emanan esas partículas, almas metálicas que se crean. Y realmente, miren, cuando recién iniciamos en estos trabajos
de la retención de la energía creadora y sublimación, comprobamos todo lo que les estoy diciendo. Cuando se habla de almas metálicas, y por lo general son abortos de energía vital, y no me estoy saliendo aquí, ya estoy entrando en la cuestión del plano etérico del aura, como son abortos de energía etérica, de energía vital, porque permuta de forma diferente esa alma metálica de nuestra energía creadora. Entonces, permuta esa alma metálica de esa energía creadora, y se sienten como pelambres, y son propiamente larvas. Son larvas en su expresión más burda, más cruda. Pero cuando no se llega a esa creación de larvas, queda como una especie de alma metálica, o sea, y realmente se siente. Y se siente como si tuviéramos una larva. Yo en lo personal, hace mucho que no lo siento, pero cuando iniciamos en este conocimiento, sí que la sentía. ¿Por qué? Porque, como dice el maestro, no se puede pedir perfección en el trabajo de alguien que está iniciando en este magisterio. No se puede pedir perfección porque hay ciertos impulsos volitivos, lo que terminamos hablando en la plática anterior. Hay ciertos impulsos volitivos que, aunque controles la mente, controles la emoción, estés concentrado en algo superior para que se active una inteligencia interna que procese esa energía, en el fondo hay impulsos volitivos que provocan esas permutaciones de esa energía creadora. Esas permutaciones de esa energía creadora ajenas a la concentración que tenemos, tiene que ver con los niveles del subconsciente más bajos, y es lo que provoca esa permutación equivocada del alma metálica, de la energía creadora. En una ocasión dije en un curso de misioneros, fíjense, ya hace como 2 años no lo había mencionado todo esto. Hace como 2 años no había hablado de esto. Lo que va a originar las permutaciones del alma metálica de nuestra energía creadora son los impulsos más recónditos, más escondidos y más sutiles que tenemos. Impulsos volitivos. De ahí que nosotros podemos cuidar mucho la mente, hacer una concentración mental hacia algo superior para que la mente no se distraiga. La mente solo debe estar enfocada a la Madre Divina, al Padre Interno, ¿sí? Y la emoción, ni se diga, o sea, tiene que embargarnos una emoción de veneración, una veneración un sentimiento de... Permítame, es que entra más gente. Ok, pero lo que va a provocar la forma en que se fecunde ese fuego con esa alma metálica, que podemos decir que es las aguas caóticas propias internas. Ahí está otra vez el trabajo del agua y el fuego. Son los impulsos volitivos más recónditos que tenemos. No es la mente, podemos tener una concentración muy casi perfecta, una emoción, pero si no hay pureza, al no haber pureza hay impulsos volitivos instintivos, enfocados a lujuria, instintos sexuales, etc. Y en síntesis, eso es lo que va a fecundar esa alma metálica. Y se van a transmitir ciertas almas metálicas, son densas, y que cuando son burdas, y esto porque lo vivenciamos cuando recién iniciamos en este trabajo, en este magisterio del fuego, así se le llama, ¿sí? Y se le llama magisterio porque tiene que ver, como su palabra lo dice, con la maestría, con la magia, magisterio, magia, y es el manejo de la voluntad. Magia en sí mismo tiene que ver con el manejo de la voluntad, pero tiene que ser una voluntad superior. Fíjense, según estoy en cámara pública y estoy hablando cosas de tercera cámara, pero pues es que no me gusta andarme por las ramas. Hay decenas y decenas de instructores, ahí tienen todo el ciclo de conferencias públicas, uno, el otro,
tienen ustedes para escuchar a diestra y siniestra, ¿sí? Y nosotros tenemos que irnos a lo que es gnosis develada. Por eso es que hemos titulado así donde estamos, donde entramos, ¿sí? Entonces, eso es en el principio del trabajo, ¿sí? Porque hay muchos impulsos volitivos escondidos, que podemos nosotros sentir eso, el sentimiento y la emoción más elevada, el pensamiento, pero en lo recóndito de nosotros hay muchos errores todavía, entonces se permite en forma equivocada y se sienten como larvas, como pelambres por la cara, por la parte de aquí, en el brazo, como si un cabello largo de una mujer lo deslizaran. Exactamente así se sienten esas larvas, que en síntesis son almas metálicas, pues en su etapa más burda. Ahora, ¿por qué se le llama almas metálicas? Puedes estar sentado y otra persona así distraída y tú sacudes la larva etérica, porque son abortos de energía vital, así lo dice Paracelso, que repito, es normal que el alquimista en los inicios del magisterio del fuego cometa errores, y es entonces cuando tiene que profundizar en la causa de la enfermedad, y volverse médico de sí mismo, así lo dice Paracelso. De hecho nos devoramos los libros de Paracelso para estudiar esta ciencia alquimista, que dicho sea de paso, dicen las tradiciones que logró tener un cuerpo resurrecto, que realizó la gran obra y que funge en ciertos templos de la medicina, y que ahí está con su mismo cuerpo físico. En el templo de Aldén y otros templos de la medicina, ahí funge, ¿sí? Entonces, puedes estar con una persona y sientes como ese pelambre o esa larva, y la sacudes y voltea a la persona. ¿Qué? Te dice, como una vez. ¿Qué? No, nada. No, sí, ¿qué? Me hiciste así, o sea, en la pierna me hiciste así, en el muslo, como si lo hubiera hecho así con el dedo. No, yo no hice nada, o sea, no, sí, así me hiciste, yo sentí aquí que una presión. Se sienten como balines metálicos, ¿sí? Y en su peor expresión, cuando no hay, por eso se le llama almas metálicas, son densas, ¿sí? Tienen peso, ¿sí? Entonces, en su peor expresión, yo creo que nos vamos a enfocar al plano etérico, cómo es que se maneja esa energía creadora dentro de ese plano etérico. Y vamos a tocar otros, vamos a ver si alcanzamos. Fíjense, en una ocasión, cuando estábamos solteros, rentábamos unos departamentos. En cada departamento pues había 2 solteros, porque había 2 camas individuales. Ahí había algunos médicos, anestesiólogos, había gerentes de empresas que los mandaban de otra ciudad, etc. Y a mí me tocó estar con el gerente de cierta empresa que ya no existe. De hecho, las redes de internet los hizo añicos, sobre todo la industria de los libros, que era la que se dedicaba. Entonces, él dice que en sus tiempos libres, como tenía muchos libros, leía libros chinos sobre la transmutación de la energía creadora, dice, de la energía sexual, la transmutación. ¿Y qué es lo que sucede? Él dice que cuando se bañaba como soltero, transmutaba esa energía. Y yo dije, Dios mío, o sea, ha de ser una fábrica de larvas y almas metálicas del esperma este hombre, pervertidas,
¿sí? Y ciertamente, miren, cuando se derrama la energía creadora, o se sublima en forma equivocada, se irradia una fuerza en forma centrífuga. Y esa fuerza en forma centrífuga irradia también larvas y elementarios, yoes elementarios que se irradian y se contagian a las personas que están alrededor. Hay dos formas en que la energía se puede canalizar, y esto casi no se habla. Una en forma centrípeta hacia adentro y hacia arriba, y otra en forma centrífuga, que es hacia afuera y hacia abajo, cuando se canaliza en forma equivocada. ¿Sí? Estamos hablando del cuerpo etérico, no me estoy saliendo. Pero es que este tema es tan amplio que nos podríamos encasillar en cada plano, nuestro propio universo interior, y ahorita pues ya nos vamos a quedar en esto. Lógicamente este varón, al estar transmutando como soltero y no tener un equilibrio psicológico, emocional, pues estaba haciendo una fábrica de larvas y de almas metálicas que se irradian en forma centrífuga, ¿sí? ¿Y qué era lo que pasaba? Que las personas que se acercaban a él, así sea a 3-4 metros, empezaba a invadir una rasquiña desesperante. Veamos que este hombre salía a su trabajo, llegaba a los departamentos, ahí convivíamos, comiendo y todo, y este hombre platicando se la pasaba rascándose y tallándose contra la pared en las esquinas, así como las vacas y los cerdos que se tallan, ¿sí?, contra los árboles. Así se la pasaba. Y todo aquel que se le acercaba duraba buen tiempo con esa rasquiña, porque estaba irradiando en forma centrífuga hacia afuera y hacia abajo, pues esas almas metálicas que estaba sublimando, ¿sí? Entonces, al grado que yo mejor saqué mi colchón y ya dormía en un pasillo afuera y le dejé la recámara él solo, porque era una rasquiña increíble, ¿sí? Y todo el que se acercaba, todos eran varios departamentos, estábamos ya infectados de esa rasquiña desesperante. Y yo recuerdo que más que nada era una rasquiña en el área de las pantorrillas, en el área de las pantorrillas. Fíjense cómo es la ciencia alquimista lo que les voy a decir. Y después me vine a enterar que ya ven que la raza lemur escapaba un huevo de las pantorrillas, si mal no recuerdo. Hace años que no toco todo esto. Y es donde se gestaba por eso se le llama en portugués ventre dos pernas. Ventre dos pernas, vientre de las dos piernas. Y en las pantorrillas quedó un chakra, ¿sí?, como una reminiscencia de aquella raza lemur en la que la gestación tenía que ver con un huevo que salía de las pantorrillas. Pero quedó un chakra que es donde se procesa esa alma metálica. Y era una rasquiña en las pantorrillas que no se imaginan. Le decíamos Pepe Le Pew. Era cuando estaban las caricaturas de aquel zorrillo muy enamorado, pero apestaba. Y todos le hacían el asquito, ¿no? Porque a Pepe Le Pew se llamaba Pepe la peste en francés, si no me equivoco. Y le decíamos Pepe Le Pew a este señor, ¿sí? Entonces, todo porque él, según leía libros de transmutación, y lo único que hacía era activar fuerzas en las que no se está preparado. Por eso los grandes alquimistas decían: ay de aquel que entre en estos misterios sin antes haberse purificado. ¿Por qué? Porque es como una daga de dos filos, en que en vez de dañar, te dañas a ti mismo, perdón. Entonces,
Y todo eso no son más que larvas. Y recuerdo una ocasión cuando ya nos habíamos casado. Estábamos en un lugar donde hacía un frillazazo bajo cero, 5 bajo cero, 10 bajo cero. Se tenía que dormir con 3 cobijas encima. Era pesado, pero era la única forma de soportar ese frío. Y yo recuerdo que estando casado, comenzando los trabajos alquímicos, como decía Paracelso, es muy difícil que no se cometan errores porque estamos principiando. Pero ahí es donde tenemos que identificar la enfermedad, decía Paracelso, y volvernos médicos de nosotros mismos para poder curar a otros. Entonces yo recuerdo que estábamos, y yo sentía como de las manos de los chakras se irradiaba ciertas almas metálicas que provocaban comezones. Porque eso lo establece perfectamente en el libro de Paracelso, que es el padre de la medicina. Y recuerdo que estando así recostados, le tenía la mano así puesta, ¿sí? Le tenía la mano puesta así en la espalda y se empezó a mover, así como queriendo zafarse y levantar las cobijas y rascarse. Pero se empezó a mover y lo que hice fue, como tenía la mano puesta, le rasqué. Y se quedó seria y dijo: ¿cómo sabías que me quería rascar? Y yo, que soy medio payaso, le dije: yo lo sé todo. Le dije, y me acuerdo que se me quedó viendo así un cortito. ¿Será cierto o no será? Yo medio payaso, ¿no? Yo lo sé todo. Pues yo intuí que se quería mover porque le estaba irradiando esa alma metálica por el chakra de las manos, ¿sí? Y simplemente le rasqué en ese punto y se queda serio. ¿Cómo sabías que me quería rascar? Y ya le dije esa payasada, ¿no? A veces somos medio payasitos. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión de los chakras de las manos. Lógicamente, estos seres que viajan entre las naves, les decía en esta plática anterior que a veces tienen tablero, ponen las manos y transfieren la conciencia a la nave. Formas de irradiar, ¿sí?, su propia naturaleza, así como los alquimistas que transformaban el plomo en oro. Y el maestro habla, hay una conferencia que nunca le he tocado, cómo se irradia de las yemas de los dedos de las manos cierto efluvio que hace que se conviertan. Estoy hablando de alquimistas trascendidos, resurrectos, inmortales, ¿sí? Bueno, esta es una explicación amplia sobre la cuestión de los chakras, qué función tienen y qué es lo que se canaliza a través de las manos. A ver, pregunta, comentario que tengan. Pregunta o comentario que tengan. Ahora, de seguro van a salir dudas de esas larvas, cómo es que se eliminan. Lo mejor es azufre en los zapatos, en la planta de los pies. Miren, el maestro Samael decía, lo dice, que la enfermedad entra por los pies. Y uno dice, pues ¿cómo va a entrar por los pies? Y como algo echado a perder y me intoxico, etcétera. O sea, ¿cómo va a entrar por los pies? Pero es que hay chakras en las plantas de los pies, vórtices, por donde ingresan larvas a nuestros cuerpos internos y son los que ocasionan la enfermedad. En lo personal, pues creo que estamos ya un poco adiestrados para no fabricar larvas. Pero a veces se nos adhieren larvas de otros lados, de otras gentes. Por eso el maestro Samael decía que tenemos que evitar gentes perversas, porque son focos infecciosos de larvas. Aislarnos de gentes perversas. No podemos evitarlo porque en nuestro trabajo, en la calle, las visitas de los amigos en la casa, etcétera, que no son de la enseñanza y que a veces pueden tener ciertos vicios, drogas, adulterios, fornicaciones, todo eso, no podemos evitarlo,
¿sí? Estamos en un mundo en el que todos estamos perdidos, ¿sí? Pero a veces atraemos larvas de otras gentes. Y cuando se tiene bastante control para no seguir generando larvas, la larvita que se te arrima, la sientes. Si vas a una casa y te sientas en un sillón, ahí sientes cuando está lleno de larvas el sillón ese. Peor cuando amigos me llegaron a invitar a dormir en su cama, ¿sí? Y yo me iba a dormir en su cama porque estaba la pachanga ahí muy fea de esa invitación que nos hicieron y puros borrachos, pura tomadera. Yo le decía, ¿sabes qué? Mira, yo ya tengo sueño, ya me quiero... Acuéstate aquí, mira, acabamos aquí, vamos a estar nosotros. Ok, me voy. Y en la espalda eran como corrientes eléctricas de las larvas que había en la cama. Horrible. Y la cuestión es que por las plantas de los pies entran las enfermedades. Por las plantas de los pies. Y se siente igual, como pelambres que empiezan a tocarte la planta del pie. Yo lo que hago inmediatamente, me quito el zapato y me sacudo la planta del pie, sacudiendo la larva, para que no ingrese, porque sí han entrado, porque de aquí a que me quito el zapato y hago eso de arrancar así la larva, que no ingrese en ese chakra del pie, pues ya entraron, 2, 3 sí han entrado. Entonces eso predispone para la enfermedad. Por eso el maestro Samuel decía, las enfermedades entran por los pies. Pero no iba a poner ese, como fue el maestro de la síntesis, nuestro maestro, él no andaba con todas estas explicaciones de esta mente enferma, ¿sí? No andaba con todas esas explicaciones. A veces sentimos que cometemos falta porque castramos la enseñanza. Explicar todo, algo que cada quien debe autodescubrir en sí mismo y por sí mismo, cuando es ese punto, se castra la enseñanza. Pero es que siempre les digo, es que ya tenemos décadas y es algo de lo que no se habla, pues aquí nos va a agarrar el cólubus, ¿sí? Aquí nos agarra el cólubus, pasa el tiempo, pasan las décadas, ya van 7 décadas desde que el maestro inició la entrega de esta enseñanza, va para 8 décadas. Entonces, pues sentimos la necesidad de develar la gnosis auténtica en sus aspectos alquímicos, esotéricos, psicológicos y en todos. Salirnos del librito, que a veces nos critican. No, es que dices cosas que no vienen en los libros. Pues vete a leer libros. ¿Para qué me escuchas? Si te hago perder el tiempo, pues vete a leer libros. Así les contesto, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué se quejan? ¿Sí? ¿Por qué me critican? No, que son yoes de superioridad. Pues a lo mejor. Que son yoes de acá. Pues a lo mejor. Estamos llenos de yoes. Pero creo que es más el bien que se origina que cualquier mal que pudiera hacer. Por eso es que mis apartados de YouTube, de todos lados, es gnosis develada, porque tratamos de develar lo que está más allá de la línea, esa donde dice el maestro, las enfermedades se entran por los pies, ¿sí? Las pantorrillas, vientre, dos pernas, vientre de las piernas, entre piernas, ¿sí? Y esa pantorrilla, ahí quedó un chakra de donde salía ese huevo en aquella raza lemur. Ahí quedó un chakra que es donde se procesa esa alma metálica. Pero es algo que cada quien tiene que descubrir. Miren, a mí nadie me lo dijo. Y sí que cuesta que tú mismo descubras todo eso en el camino y por los errores que se cometen. Sí que cuesta, ¿sí? Y hay ciertas prácticas de curación cuando hay estas almas metálicas pervertidas que vienen a coagular como larvas, ¿sí? La cuestión es que todo mundo fabrica esas larvas, todo mundo, las personas que pierden su energía creadora, las fabrican.
Pero cuando se tiene cierta pulcritud en la mente y en la emoción, se evidencia más como almas metálicas pervertidas, ¿sí? Que es lo que les decía ahorita, que se emanan de las manos, ¿sí? Esas almas metálicas que son como pulgas, dice Paracelso, y habla de que tiene que haber una sudoración extrema, una sudoración, y frotarse el cuerpo para... Es como una sal que está ahí coagulada, que no vamos a meter en términos más alquímicos porque no es el tema, pero sí nos podemos meter en las cuestiones de la sal, el azufre y el mercurio, que son los 3 elementos de la alquimia, y cómo intervienen también en esta creación. Fíjense, casi siempre entra un poco la mente antes de la conferencia y digo, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? O sea, me pongo a pensar en el programa de conferencias y pues ya todo el mundo habla de eso, de la autoobservación, el recuerdo de sí, etcétera, etcétera. O sea, y digo, ¿de qué voy a hablar? Y ahorita iba a comenzar a hablar otra vez de esto, complementar, pues vamos a complementarlo. Pero nunca visualizamos todo el alcance de lo que explicamos. A veces puedo decir que es espontáneo, es natural, porque de esto no hablaba hace como 2 años, 3 años, 2 años y fracción, casi 3 años, sí. Pero es que también en lo personal sentimos esa necesidad de dar la enseñanza, de transmitirla, sí. Ojalá ustedes sientan también esa necesidad y se preparen y estudien a los maestros y autores que el maestro Samael indica, ¿sí? Para poder prepararse y dar la nota que se debe de dar en transmitir una enseñanza que es la más pura sobre la tierra. Entonces, traten de volverse perceptivos y van a ver. De hecho, tengo como 2 semanas batallando, porque sí, en las plantas de los pies siento ese pelambre, y no es más que una larva que quiere ingresar por el chakra del pie, ¿sí? Y digo, Dios mío, o sea, ¿qué enfermedad me espera o qué me puede pasar? O sea, y tratamos, siempre sacudimos, o si estamos en un X lugar donde no podemos quitarnos el zapato, y levemente así entre el zapato meto los dedos y trato de sacar ahí lo que se quería ingresar. O sea, se siente cuando quieren ingresar y se cumple lo que el maestro, las enfermedades entran por los pies, y si no se pone uno listo. Precisamente ahora estaba pensando ya buscar azufre. No lo había buscado porque como quedaron secuelas del COVID que tuvimos ya hace 2 años y medio, traía un poco sensibles los pulmones, y pues era una bomba estar respirando el azufre. Pero ahorita ya pasó, ya gracias a la ley divina que nos concedió, ya estamos al 100. Entonces ya podemos usar azufre en los zapatos para evitar el ingreso de estas larvas por ese chakra que se aloja en los cuerpos internos, Me está notificando aquí el programa, yo no sabía, es la primera vez que lo uso, que se va a terminar la llamada en 15 minutos, me quedan 15 minutos de llamada. Yo no sabía que tenía un tiempo límite. Entonces tenemos 15 minutos, ya me marcó aquí que se va a acabar la transmisión. Ya buscaremos qué programa me puede dar 1 hora y media o 2. Si no sabía esto, es la primera vez que uso. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Son las 8:41, entonces a las 8:56 se va a terminar la llamada. Tenemos 15 minutos, con confianza, lo que gusten exteriorizar. Es como una pizca, o sea, de lo que
agarre en nuestros dedos, en la planta de los pies, de la azufre? Sí, sí, lo que se agarre con la yema de los 3 dedos, con eso puede ser más. Yo a veces y te sirve mucho para los hongos entre los dedos. Entonces yo casi siempre me rociaba, y lo voy a empezar a hacer ya, entre los dedos de los pies, donde se crían los hongos, y en la parte baja de la planta, así tallarlo tantito, y con eso. Sí. Porque sí, yo la verdad estoy preocupado porque ya tengo 2 semanas, y es que también todo es psicológico, como traigo ciertas presiones del trabajo y de la labor que estamos haciendo, no les puedo decir de qué, y se crea una especie de ansiedad. Traigo una especie de ansiedad, y esa ansiedad, lo que les decía ahorita, impulsos volitivos, es lo que fecunda esa alma metálica. Podrás tú tener la mente quieta, la emoción quieta, pero si tienes cierta ansiedad muy sutil, es lo que hace esas permutaciones, y inmediatamente lo detecto cuando estoy en ese estado de que quiero hacer más, no me da el tiempo el día para terminar, quisiera hacer más labor, ¿sí? Ahorita ya me dieron una sala en Casa de la Cultura, pero nada más me la dieron de 6 a 7. Quiero hacer más labor. De 6 a 7, ustedes van a estar de 7 a 8. Y me dijeron, es que nomás tenemos de 6 a 7. Bueno, me forzan a abrir otro grupo, le dije. Ok, abrimos otro grupo. Entonces vamos a hacer una labor para abrir otro grupo de 6 a 7 en Casa de la Cultura. Y vamos a cambiar los horarios de 7 a 8 por aquí. Sí. Hay una pregunta, déjenme ver qué es lo que están preguntando. Déjenme ver. Ok, el azufre, ¿va el azufre directo a la piel o entre el zapato y la calceta? Es sobre la piel. Es sobre la piel, y a veces en el zapato también se puede echar. Es entre la piel y el calcetín se puede usar, así me lo ponen. Y también en el zapato, o sea, yo agarraba los zapatos y le echaba tantito azufre y ya me lo ponía, y el calor del cuerpo genera los vapores. Entonces te empieza a oler el cabello. No usen mucho porque les va a empezar a oler el cabello a azufre, pero es que inunda todo es azufre puro. Se vende en las farmacias, flor de azufre se le llama. Flor de azufre. Y es que sí tenemos que cuidar que no ingresen enfermedades. Y lo mío es más que nada por esa ansiedad. Sí, es por esa ansiedad. Y a veces, hace mucho ya no lo genero. Pero cuando andaba más activo, que teníamos 3 asociaciones, sí teníamos más esa ansiedad, o sea, de siempre hiperactivos, de querer hacer más y más por aquí, más por allá. Generaba algo en el corazón. Yo lo sentía y la gente me lo decía porque estaba dando las conferencias y hacía esto. No lo ven ustedes, pero me sacudía algo aquí, porque sentía una larvita que se adhería aquí al corazón, pequeña la larva. Y entonces estaba yo en la conferencia y haciéndome así seguido. Y en parte, casi todos los que mueren de infarto, que son muchos, el 80% de los que he escuchado, conocidos que mueren, amigos que mueren, ha sido de infartos. Es que el hecho de no autoobservarse, fíjense, una vez me dijo una muchacha, es que la estaba invitando a las conferencias. Yo invito a todo el mundo, hasta el paletero que va pasando, al de los tamales, a todo el mundo. Y una vez me dijo una muchacha que acostumbraba a ir al gimnasio, era fanática del gimnasio. ¿Y eso para qué sirve? Hasta en eso sirve esto, fíjense. Aprender a autoobservarse y aprender a detectar larvas que se te adhieren al cuerpo, al corazón, que en unos años te van a provocar el infarto. Y por lo menos en ese sentido, creo que estoy libre. Va a ser
difícil. Va a ser difícil lo de un infarto. Con todo respeto para los compañeros instructores que han pasado por esa situación. Pero sí conviene autoobservarse y se detectan pequeñas larvas que se adhieren al corazón. ¿Sí? Y eso a la larga nos provoca infartos. Los dos últimos fallecimientos de los que me enteré fue por infartos de 2 instructores, grandes personas entregados de por vida a la enseñanza, toda su vida, y una gran labor que han hecho y realizado, y fue de infarto. Entonces sí hay que tener cuidado, autoobservarse. Si sienten como pelambres en la cara, pelambres por acá, pelambre por acá, como si deslizaran un cabello, es una larva que se está atrayendo y se está pegando al cuerpo. Sí. Como les decía Paracelso, son abortos de energía vital. Entonces cualquier desequilibrio que nosotros tengamos en la mente, en la emoción, más en el sexo, y en el corazón también, ahí tiene que ver con larvas. Sí, son abortos de energía vital. Entonces hay cierto rompimiento en ese sentimiento de energía vital. Quizás esa ansiedad de querer abarcar más, hacer más, y no se puede, la impotencia genera un sentimiento en el corazón para el que quiere hacer lo más que se pueda, y tan solo esa ansiedad puede generar una pequeña larva. Por eso les decía, no hay caída sexual, no hay derrame de la energía sexual de ningún lado, no estás desequilibrando los centros, los cilindros, que es por donde a veces se desfoga la energía sexual, a través de una forma equivocada de pensar, una forma equivocada de sentir, y ahí se desfoga energía sexual y se crean larvas mentales, larvas emocionales, abortos, derroches de energía etérica, ¿sí? Pero a veces un falso sentimiento muy sutil, por muy benévolo que sea, se puede provocar una larva. Por eso es que los grandes esoteristas, Eliphas Levi y otros, hablaban de las reglas para entrar al sendero esotérico, que también hace años que no lo hablo y me vienen a saber querer, saber osar, saber callar, y el otro no recuerdo. Si hay algún intelectual por aquí que lo recuerde, me lo dice, pero es muy importante el saber querer. Ese sí no se me olvida jamás, para que no haya ansiedad en nosotros, porque eso puede generar en el corazón esa larva que puede provocar infarto futuro, como fue en el caso de estos 2 misioneros que fallecieron, estimados, apreciados, y no quiero dar nombres, pero algunos de ustedes ya lo deben de saber. Entonces, saber querer, saber callar, saber osar, y no recuerdo si hay otro, ¿sí? Como hace mucho que no leemos libros, créanme, años tenemos que no leemos libros, pero eso sí, en los primeros años buscamos prepararnos. Esos fueron nuestros maestros, los libros del maestro Samael, los libros de Eliphas Levi, Immanuel Kant, ¿sí? Y otros gnósticos maestros que han hecho sus libros, Rafael Vargas, etc. Ahí fue por donde nos instruimos. Ya después llega un momento en que ya no lees libros, ya se trascendió eso, y ya empiezas a encontrar lo que hay detrás de la letra muerta, que de muerta no tiene nada, es una letra viva porque la escribe un maestro. Pero para comprender lo que el maestro escribe, ahí es donde tienes que interiorizar y tú mismo recorrer tu propio camino. Que es un libro de Paracelso, de alquimia, sí, pero no lo vas a entender si antes no te inicias en la alquimia. Si no te inicias en la alquimia, nunca vas a entender un libro de Paracelso, un libro de Fulcanelli. El primer libro de alquimia que nosotros leímos fue a los 12 años. Yo salí de la primaria y me gustaba mucho lo de misterios. Mi madre me daba para el recreo, perdón que hable de mí, y me guardaba los recreos para comprarme las revistas de duda,
la revista de Contacto Extraterrestre, la revista OVNI. Guardaba lo de mi recreo para comprarme esas revistas. Me fascinaba. Y vi un libro en unas vacaciones, me dieron 2 meses de vacaciones cuando salí de sexto año, 12 años tenía, y vi un libro, El misterio de las catedrales Fulcanelli. Y me llamaba, decía el misterio de las catedrales, o sea, ¿qué tiene de misterio? Miren, devoramos ese libro de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, pero no entendí ni papa, ¿no? Eso sí, no entendí ni papa, ¿no? Hay que ser alquimistas para entender los términos de estos maestros y que no quede como letra muerta. Ahora, la casa, ¿cómo se va a limpiar de larvas? Ok, se puede usar el azufre, pero yo siempre lo usaba cuando iba a salir de casa, porque primero que nada es tóxico. El azufre, cuando lo quemas y lo respiras, es tóxico. Los vapores no. Los vapores que salen de los zapatos no son tóxicos, pero si tú lo quemas y lo respiras, sí es tóxico. Pero sí, yo usaba cuando vivía de soltero con Pepe Le Pew, ese que era soltero y transmutaba, lo vio en libros chinos y que era una fábrica de larvas. Siempre que él no estaba, yo agarraba en una cacerolita, en un sartén, ese para freír los huevos. Tenía un sartencito viejo que era el oficial para las limpias. Y siempre que él no estaba, ponía azufre y lo quemaba y lo pasaba por toda la recámara para esas larvas. Y fíjense, muchos podrán decir que es sugestión. Muchos podrán decir, no se me acabó el tiempo. Y ya se me acabó el tiempo. ¿Sí me escuchan? Dime, Mondragón. Hola, buenas noches. Me parece que para continuar más tiempo con la llamada tenemos que salir todos y después volver a entrar. Ok, señores. Salimos y volvemos a entrar. Lástima que no está ingresado aquí mi gran hermano y amigo Emiliano Vázquez Quirino. Que él se fue a la misión antes que yo. Y recuerdo que cuando estábamos en ese, ya para cerrar, en ese departamento con este compañero Pepe Le Pew que le decíamos, llegó antes de que él llegara, llegó mi amigo Emiliano. Venía, recuerdo, de Guaymas, allá tenía su asociación y lo estaban cambiando a Mazatlán. Y siempre llegaba a visitarme y esa vez llegó y siempre me traía libros, conferencias escritas. Y recuerdo que estábamos sentados ahí en el departamento y fíjense lo real que es esto no es sugestión. Y estaba viendo lo que me traía y leyendo los libros, conferencias, y en eso entra este gerente de esa librería que estaba haciendo la práctica de transmutación de libros chinos. En eso entra y dije, aquí voy a saber si es sugestión, porque acababa de llegar mi amigo hermano Emiliano Vázquez Quirino. Un saludo, Emiliano, seguro que lo vas a ver, porque él me ha dicho que ve las conferencias. Y en eso llega y dije, aquí voy a saber si es sugestión. Y estábamos viendo los libros, estaba aquí sentado Emiliano Vázquez, este instructor, y vi que él empezó a rascarse, o sea, ahí está, no es sugestión, ¿sí? Y le agarró una rasquiña el resto de la tarde, noche. No dije nada. Se fue a Mazatlán porque estaba cambiando sus cosas, porque iba a abrir la asociación gnóstica allá y estaba viniendo por cosas a Guaymas y así estaba yendo y viniendo. Entonces, en una de esas, cuando venía de regreso, llegó otra vez ahí conmigo y le expliqué esto. ¿Te acuerdas aquella vez que viniste? Y le expliqué esto que les dije a ustedes sobre el alma metálica y las pulgas de las que habla Paracelso y todo eso, que provocan rasquiña. Y le dije, ¿no notaste algo raro? Porque yo vi que antes de que
cuando estabas aquí, te empezaste a rascar desesperadamente. Y le dije, ¿se te quitó? Y él nomás así con cara de intrigado arrugó la frente y me dijo, entonces fue aquí donde lo agarré, dice. Dice, batallé mucho para quitármelo, dice. ¿Y cómo te lo quitaste? Le dije. Y dice, con imaginación. Imaginación creadora. Es otra forma de trabajar, porque la imaginación creadora es canalizar energías tátwicas, energías etéricas, que son opuestas a las larvas que se generan en nuestro cuerpo etérico. La imaginación creadora, la concentración, la voluntad positiva, elevada, canalizan energías etéricas, tátwicas, que son contrarias a estos abortos de energía vital, ¿sí? Si quiere unir más gente. Sí, les decía, pues esto pasó con Emiliano Vázquez Quirino, que no le dije nada. Y llegó a visitarme, repito, por la persona que entró. Y llegó Pepe Lepú y dije, aquí voy a saber si es su gestión. Todos los de los departamentos le teníamos fobia porque a todos nos contagiaba de la rasquiña. Y mi amigo Emiliano Vázquez, ahorita le contesto, él no sabía de esto que estábamos, este fenómeno, ¿sí? Entonces, permítame, es que está entrando gente y... Entonces, buenas noches, Luis. Llegas un poquito tarde, pero vamos a subirlo a YouTube, lo que hemos grabado. Entonces les decía que este amigo Emiliano Vázquez Quirino, él no sabía. Y me dijo, entonces fue aquí donde lo agarré, dice. Esto es real, ¿sí? Esto es real, hay muchas evidencias, pruebas. Ahí fue cuando dije, esto es legítimo, es verdadero. Claro, ya estábamos leyendo los libros de Paracelso sobre las almas metálicas del esperma y toda esta cuestión. Claro, no hablaba así de claro Paracelso, valga la redundancia. No, lo quema vivo la Inquisición. Por eso es que los grandes alquimistas tenían que disfrazar estos misterios del magisterio del fuego, tenían que disfrazarlo a través de símbolos, de matraces, de mecheros, de antimonio, de plomo, de oro, etcétera. O sea, usar puros términos ocultos, esotéricos, ¿sí? Pero ahí en sus laboratorios alquimistas, ellos ahí daban sus cátedras para los que ya estaban avanzados para ingresar a estos misterios. No podían hablar en forma clara porque la Inquisición ahí estaba, los quemaban, y muchos alquimistas, varios, murieron por la hoguera de la Inquisición. Entonces había que tener mucha pulcritud en cuanto a qué era lo que estábamos hablando en ese entonces. Por eso, para hacer eso, pues todo era velado, ¿sí? Y él narra que la causa de esas permutaciones metálicas, nunca mencionaba la palabra energía creadora, esperma, no. Él hablaba de sustancias, ¿sí? Del agua, del fuego, del azufre. Y precisamente, pero en sus libros dice que esas permutaciones equivocadas estaban originadas por eso que llamamos legión. Eso sí lo dice. Entonces por ese lado ya se entraba la simpatía de la Inquisición, que por lo menos hablaba un lenguaje oculto, pero mencionaba cuestiones bíblicas como la legión que provocaba esos cambios en esas permutaciones metálicas. Hola, Marcelo. Ven, mira. Hola, diles. Hola. Hola. Ok, pues bueno, esto era con lo que quería cerrar. Ahorita vamos a subir la conferencia a YouTube. Para mañana en la mañana ya va a estar lista, o más tarde ahorita como a las 12 de la noche.
preguntas que tengan referente a esto. Hay una pregunta. Bueno, iba a comentar que cómo se hace la limpia en casa con azufre. Ya no terminamos. Ok. Bueno, primero hay que abrir ventanas y puertas porque el azufre es muy fuerte y es tóxico. Y hay que hacer la limpia siempre desde adentro hacia afuera, para inmediatamente, o sea, recorrer los baños, sobre todo baños, recámaras, que es donde pueden estar alojadas. Cuidar mucho de no meter el sartén debajo del colchón porque es muy comburente el colchón, y como hay cierta flama del azufre, sí hay que tener mucho cuidado, no vayan a provocar un incendio. Si lo van a hacer por primera vez, tengan una cubeta de agua por ahí. Yo nunca lo provoqué, pero no está de más decirlo. Entonces hay que limpiar, pasar la cacerolita con el azufre encendido desde adentro hacia afuera, y ya luego cerrar e irse al trabajo, irse a donde vas a ir, para esperar unas 2-3 horas a que se disipe el olor. Ahora, otro remedio más fácil y es muy potente, muy poderoso, es en la cazuelita, echa sal, esparces una capa de sal leve, no mucha, y luego bañas con alcohol. Pero antes hay que pronunciar el exorcismo de la sal. Se rocía la sal y hay que leer el exorcismo de la sal. ¿Sí? Y luego se rocía alcohol y se puede decir el exorcismo del fuego. Sí, aunque no es muy necesario, ya con el exorcismo de la sal está bien. Entonces ahí se le prende, ese sí no es tóxico. Igual se recorre la casa y el cuerpo, hay que sacudirse el cabello, ¿sí? Poner la cacerolita ahí en el suelo y cruzar las dos piernas, que llegue ese vapor a los órganos creadores, que es donde pueden estar larvas también, ¿sí? Entonces, esas dos formas, el azufre quemándolo, o bien en los zapatos, o bien el sartencito con la sal mojada con el alcohol y se le prende fuego y se pasea por las orillas, por los pisos, los ángulos del piso y la pared. Si se apaga el fuego, se le echa más alcohol y se vuelve a prender y se termina de pasar toda la casa. Pero antes hay que pronunciar el exorcismo de la sal. Pero hay que concentrarse en nuestro real ser. Siempre hay que concentrarse en nuestro real ser para que sea Él el que trabaje, para que sea Él el que pronuncie el exorcismo de la sal, etc. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar en Google, exorcismo de la sal, gnosis, y ahí lo van a encontrar. Voy a subir esta conferencia y ahí voy a mandar el enlace para estos procedimientos. Ahora, la flor de manita también sirve. La flor de manita se prepara un bote. Se prepara un bote. Se perfora. Siempre yo agarraba un botecito de leche de aluminio. Había unos botecitos de leche de aluminio y siempre le hacía perforaciones a los costados y quemaba carbones en una estufa, y ya que estaba así con 2 cucharitas lo echaba en el bote. Permítanme, es que quiere ingresar más gente. Entonces lo echaba en el bote y echaba los carbones y encima echaba la flor de manita o mano de Dios y iniciaba un saumerio desde arriba, así, paseaba, al bote le ponía un alambre que quedara como un inciensario, ¿sí? Y lo pasaba así alrededor con el humo
Y miren, se siente cómo las larvas bajan. Se siente cómo bajan y se percibe cómo van y se esconden a los baños o a las recámaras, que es donde está la sal espermática putrefacta y es el alimento de esas larvas. Se siente. Lógicamente, si estamos en una familia que todos fornican, que todos pierden la energía, pues ahí hay mucha sal espermática y hay mucha creación de larvas, y seguido hay que estar curando. ¿Para qué? Para que se desprendan esas larvas. Los síntomas son fiebre con frío. Si tienes fiebre, alta temperatura corporal y mucho frío, que quieres estar cobijado, son larvas. Cuando no hay frío, cuando es nada más la pura fiebre, la alta temperatura, cuando es nada más la fiebre, la alta temperatura y no hay frío, entonces ahí sí es una infección que puede ser gastrointestinal, etc. Y ahí sí tiene que aplicarse antibióticos. No vamos a ser fanáticos. Ahí en los inicios de la enseñanza gnóstica hubo instructores que murieron por querer usar remedios naturales. Cuando se trata de una infección microbiana, bacteriana, gastrointestinal, cuestiones así, ahí es antibióticos. Repito, si es alta temperatura, fiebre, sin frío, no tienes frío, esa sí es infección. Pero si tienes frío, entonces sí son larvas. Y a toda mi familia, en cuanto me decían que tenían frío y fiebre, son larvas. A ver, vente para acá, les decía. Y me acuerdo una de las veces les pasé el saumerio de flor de manita, que repito, la flor de manita no las aniquila, no las disuelve, simplemente las hace huir. El azufre y el alcohol, eso sí disuelven las larvas, pero la flor de manita solo las hace huir, ahuyentarse. Entonces yo recuerdo que les pasaba el saumerio y decían, ay, me recorrió un escalofrío en todo el cuerpo. Sí, son las larvas que bajan, se siente que bajan. Sí. Entonces esa es la flor de manita, que sí sirve, pero nada más van a huir a los focos donde hay esa sal espermática corrompiéndose, esa sal espermática pudriéndose. Estoy viendo que quiere entrar mucha gente. No sé si convenga iniciarla más tarde, estas conferencias. ¿Cómo ven? No sé si convenga iniciarlas más tarde para que ingrese más gente. Estoy moviendo aquí el mouse en la pantalla. Por eso estoy aquí. Ok, ¿sí quedaron contestadas las preguntas? Sí, gracias. Sí, este camino cuesta. Como dice Paracelso, hay que aprender de los propios errores. Yo lo que les estoy ahorrando les estoy ahorrando tiempo. Y no se lleven ustedes mucho tiempo en discernir, en descubrir, sino que al presentarse las situaciones, las circunstancias, ustedes ya saben a qué se debe. Hay que ser muy sensibles.